Hola, queridos estudiantes. Les saluda una vez más la profe Yuri García Banquez y hoy te invito a disfrutar y aprender de este importante video tutorial titulado El movimiento, la fuerza y la energía. Que no se nos olvide que en la ciudad escolar con Penalco formamos líderes para transformar la sociedad y por eso te invito a reflexionar con este hermoso video. El próximo otoño, cuando veas a los gansos dirigirse hacia el sur para el invierno, fíjate que vuelan formando una V. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del por qué vuelan en esa forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire, el que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V, la bandada aumenta por lo menos un 71% más su poder que si cada pájaro volara por sí solo. Las personas comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad. Pueden llegar a donde deseen más fácil y rápidamente, porque van apoyándose mutuamente. Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia al aire. Se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para beneficiarse del poder del compañero de adelante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos más difíciles. Los gansos que van detrás de él graznan, para alentar a los que van adelante para mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que éste nuevamente está en condiciones de volar o hasta que muere. Y solo hasta entonces los dos acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos unos al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos en todo momento. Antes de iniciar, coloca a prueba tus conocimientos con los siguientes retos sobre este interesante tema del movimiento, la fuerza y la energía. Reto número 1. La fuerza se define como A. Acción que ejerce un cuerpo sobre otro. B. La cantidad de músculos que tiene una persona. C. La rapidez con la que cae un objeto. D. La atracción que ejerce la Tierra. Reto número 2. La energía se puede convertir de una forma en otra. Esta propiedad significa que la energía A se transfiere, B se conserva, C se transforma y D se almacena. Para comprender mejor el tema, antes debes conocer los siguientes conceptos que te ayudarán a desarrollar tus actividades. Movimiento. Se define como el cambio de posición de un cuerpo en el espacio. Todo movimiento es relativo, depende del punto que se tome como referencia. Movimiento uniforme rectilíneo. Un cuerpo con movimiento uniforme rectilíneo se mueve en línea recta y mantiene constante su velocidad debido a que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Movimiento uniforme acelerado. Un cuerpo presenta movimiento uniforme acelerado al cambiar la velocidad, bien sea aumentando su valor, disminuyéndolo o cambiando su dirección. En este movimiento se recorren distancias diferentes en tiempos iguales. Trayectoria. El camino que sigue un cuerpo se denomina trayectoria. Si alguien se pinta la suela de los zapatos con tinta, dibuja la trayectoria que recorre para ir de un punto a otro. La posición es la localización del cuerpo en el espacio. Está definida por el sistema de referencia y el tiempo es una magnitud física que mide la dirección de los eventos. Distancia. La distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos. Como tal, se expresa en una magnitud escalar mediante unidades de longitud, principalmente el metro.
según el Sistema Internacional de Unidades. Desplazamiento. Se entiende por desplazamiento a esa distancia recorrida por un cuerpo entre la posición inicial y la posición final. Aceleración. Es la magnitud física que determina en qué posición cambia la velocidad. La variación de la velocidad de un cuerpo respecto al tiempo es una magnitud física denominada aceleración. La unidad de medida de la aceleración es el metro sobre segundo al cuadrado. Sistema de referencia. Un sistema de referencia es un punto y un sistema de ejes que suponemos fijos en el universo y que se toman como referencia para medir la distancia a la que se encuentra el objeto. Rapidez. Es un movimiento. La rapidez se define como la distancia recorrida en cierto tiempo. La rapidez es una cantidad escalar, es decir, indica únicamente un valor numérico, magnitud y su respectiva unidad de medida, metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Se simboliza con la letra B. Rapidez media. Es la distancia total recorrida por el cuerpo dividida entre el tiempo que le toma recorrer esa distancia. Rapidez instantánea. Es la rapidez en cada instante de tiempo y se puede medir con el velocímetro de un carro. Velocidad. Se habla de velocidad cuando se quiere expresar cómo ocurre algo en relación con el tiempo transcurrido. Utilizamos palabras como lento y rápido para definir el ritmo de movimiento de un cuerpo. Fuerza. En física denominamos fuerza a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Vector. Es un elemento matemático que posee magnitud, dirección y sentido. Newton. La unidad de medida de fuerza es el newton, que se presenta con el símbolo N, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su aportación a la física. Primera ley de Newton. Nos dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. La segunda ley de Newton dice que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo del cual aquella fuerza se imprime. La tercera ley de Newton, también conocida como principio de acción y reacción, nos dice esencialmente que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. La fuerza neta es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre una partícula o cuerpo. Le da a la partícula la misma aceleración que todas esas fuerzas reales juntas, como se describe en la segunda ley del movimiento de Newton. Fuerza de atracción gravitacional. Cuando dos cuerpos de gran masa, como la Tierra y el Sol, experimentan una atracción mutua, nos referimos a la fuerza de atracción gravitacional. Fuerza de peso. Cuando un cuerpo de gran masa, como un planeta, ejerce fuerza de atracción sobre cuerpos de menor masa, hablamos de fuerza de peso. Caída libre. Es un movimiento uniformemente variado que hace referencia al movimiento libre que experimenta un cuerpo bajo la influencia de la gravedad. Energía. Es una propiedad que tienen los sistemas materiales que le permite producir cambios en ellos mismos o en su entorno. Esa capacidad de producir cambios puede provenir de distintas causas, lo que hace que la energía reciba diferentes nombres. Trabajo. La palabra trabajo se define como un esfuerzo físico o mental para desarrollar una actividad. La unidad de trabajo es el joule. También se escribe debido a la unidad de fuerza y la distancia. Potencia. La potencia se define como la cantidad de trabajo realizado en un intervalo de tiempo e indica qué tan rápido se hace un trabajo. Las unidades de potencia son el watt o los caballos de fuerza. El estudio del movimiento de objetos y los conceptos de fuerza y energía
constituyen el campo llamado mecánica. En general, esta se divide en dos partes: cinemática, que es la descripción de cómo se mueven los objetos, y dinámica, que estudia la fuerza y las causas que provocan que los objetos se muevan. ¿Qué es el movimiento? El movimiento se define como el cambio de posición de un cuerpo en el espacio. Se mueve desde lo más pequeño, como los átomos y las demás partículas que forman la materia, hasta los objetos más grandes que se encuentran en el universo, como las galaxias y las estrellas. En fin, todo a tu alrededor está relacionado con la idea de movimiento, incluso hasta lo que parece estar en reposo. Para analizar cualquier tipo de movimiento, es necesario describirlo con respecto a un sistema de referencia, como cuando un deportista corre en una carrera atlética. El sistema de referencia con el que se mide su movimiento es la línea de partida. Cuando un cuerpo se mueve, cambia de posición en cada instante de tiempo. La posición es la localización del cuerpo en el espacio. El tiempo es una magnitud física que mide la duración de los eventos. Por ejemplo, jugar por 1 hora o estudiar 3 horas define el tiempo para cada actividad. El camino que sigue un cuerpo se denomina trayectoria. Para llegar a un destino existen muchos caminos de diferentes formas y longitud. La longitud de un camino se conoce como distancia. Se entiende por desplazamiento a esa distancia recorrida por un cuerpo entre la posición inicial y la posición final. La rapidez, la velocidad y la aceleración son magnitudes con características de cambio de posición que permiten analizar el movimiento. La rapidez se define como la distancia recorrida en cierto tiempo. La rapidez es una cantidad escalar, es decir, indica únicamente un valor numérico, y su respectiva unidad de medida es metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Se simboliza con la letra B y se calcula mediante la expresión matemática: rapidez es igual distancia recorrida sobre tiempo. La rapidez media es la distancia total recorrida por el cuerpo dividida entre el tiempo que le toma recorrer esa distancia, y se define como velocidad media es igual a distancia sobre tiempo transcurrido. La rapidez en cada instante de tiempo se conoce como rapidez instantánea y se puede medir con el velocímetro de un carro. La velocidad de un movimiento es el desplazamiento que se logra en la unidad de tiempo. Al igual que la rapidez, la velocidad relaciona la distancia recorrida con el tiempo, pero además se tiene en cuenta la dirección en la cual se está moviendo el objeto. La expresión matemática de la velocidad es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Se denota una vez sobre la cual se denota una flecha que indica que se trata de un vector. Al igual se le debe asignar una dimensión. Velocidad es igual a distancia o camino recorrido sobre tiempo empleado. La aceleración es la magnitud física que determina en qué posición cambia la velocidad. La variación de la velocidad de un cuerpo respecto al tiempo es una magnitud física denominada aceleración. La unidad de medida de la aceleración es el metro sobre segundo al cuadrado y se expresa: A es igual a velocidad media sobre tiempo al cuadrado. Ahora vamos a conocer dos tipos de movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme nos dice que un cuerpo con movimiento uniforme rectilíneo se mueve en línea recta y mantiene constante su velocidad debido a que recorre distancias iguales en tiempos iguales. El movimiento uniformemente acelerado. Un cuerpo presenta movimiento uniformemente acelerado al cambiar la velocidad, bien sea aumentando su valor, disminuyéndolo o cambiando su dirección. En este movimiento se recorren distancias diferentes en tiempos iguales, como por ejemplo un carro cuando se detiene ante un semáforo en rojo. Luego, al pasar el semáforo a verde, avanza y aumenta su velocidad. Ahora vamos a conocer sobre la fuerza.
A menudo realizamos distintas actividades relacionadas con la fuerza. Cuando empujamos un carro de juguete, cuando sostenemos un vaso y cuando dejamos caer una piedra, entre otras. La fuerza es la acción que se ejerce sobre un cuerpo para cambiar su estado de movimiento. Por ejemplo, si a un cuerpo que está en reposo se le aplica una fuerza, él cambia su estado de quietud y empieza a moverse. La unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional es el newton y el instrumento de medida para determinar su magnitud es el dinamómetro. Dentro de los tipos de fuerza encontramos la fuerza neta, que es la suma de las fuerzas que actúan sobre una partícula o cuerpo para cambiar su estado de movimiento. La fuerza de atracción gravitacional, que es una fuerza de acción a distancia entre dos cuerpos, como por ejemplo la Tierra y los cuerpos que están sobre su superficie. La fuerza de atracción gravitacional cuenta con dirección y magnitud. La fuerza de gravedad es el resultado de la atracción o interacción de la Tierra con cualquier cuerpo que se encuentre en la Tierra. La fuerza de peso ocurre cuando un cuerpo de gran masa, como un planeta, ejerce fuerza de atracción sobre cuerpos de menor masa. Las leyes del movimiento. Son tres principios planteados por el físico inglés Isaac Newton, a partir de los cuales se explica el movimiento de los cuerpos, incluso de los cuerpos celestes. La primera ley de Newton o de la inercia nos dice que un cuerpo permanece en reposo o moviéndose a velocidad constante hasta que sea obligado a cambiar su estado de movimiento por fuerzas externas, como cuando vamos en un carro y experimentamos la sensación de movernos hacia adelante cuando el carro frena. Esto se da debido a que nuestro cuerpo aún sigue en movimiento y se resiste al cambio. A esta propiedad se le conoce como inercia. La segunda ley de Newton o de la aceleración nos dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él e inversamente proporcional a su masa. Un claro ejemplo es cuando ejercemos fuerza sobre un carro de supermercado para así empujarlo. La tercera ley de Newton o de la acción y la reacción nos dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Esto ocurre cuando buscamos una pared y nos empujamos para obtener impulso. La energía es la capacidad que se le confiere a un cuerpo para cambiar su estado o para producir cambios. Es algo bastante abstracto. La energía no se ve, no huele, no es tangible, solo es perceptible cuando se transfiere o se transforma. Por ejemplo, un auto no funcionaría si no se le confiriera la energía de la combustión. Una olla donde se hierve agua no se calentaría si no se le suministrara la energía de la llama. En fin, ninguna actividad se puede realizar sin energía. Las fuentes de energía es donde podemos extraer energía para realizar trabajos determinados. Se clasifican en renovables y no renovables. Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de diferentes fuentes naturales virtualmente inagotables. Vienen de manera continua, es decir, no se acaban, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contiene o porque son capaces de regenerarse por medios naturales, como por ejemplo la energía solar. Las fuentes de energía no renovables son aquellas que existen en una cantidad limitada en la naturaleza. Son las que se pueden acabar, es decir, no siempre llegan, como el petróleo, el carbón, el gas natural o la energía nuclear. La energía presenta algunas propiedades fundamentales, como son, se transfiere de unos cuerpos a otros, como las fichas del dominó que están en filas cuando las empujas. Se transforma de un tipo de energía a otro, como la electricidad que pasa por el cable y se convierte en energía luminosa en la bombilla. Se puede almacenar como en las pilas y las baterías y se transporta de un lugar a otro, por ejemplo, el petróleo en barco y la electricidad
mediante cables. Pero también se conserva, es decir, la cantidad de energía que pasa de un cuerpo a otro permanece constante, no hay ninguna pérdida de energía y se degrada, es decir, durante el proceso de transformación de energía se produce calor que no puede ser recuperado de nuevo, por tanto, una parte de la energía, una vez es utilizada, se pierde. Ejemplo, cuando una roca rueda por una montaña, se pierde calor durante el descenso y esta energía en forma de calor no se recupera. La energía se puede manifestar de diferentes formas. Esta tiene que ver con el tipo de materia que las posee y la manera en la que se transportan por el espacio. Es por eso que encontramos la energía potencial que está almacenada en el cuerpo cuando comprimes un resorte o tensionas una cuerda. La energía química que se encuentra en las moléculas relacionada con los enlaces que generan los átomos. La energía cinética, que es la energía necesaria para cualquier objeto se mueva. La energía lumínica es una de las formas de energía pura que viaja a gran velocidad. La energía térmica produce calor por el movimiento de los átomos y moléculas. La energía electromagnética existe por la presencia de un campo magnético y un campo eléctrico. La energía oscura, que es una forma de energía que facilita la expansión del universo y actualmente es estudiada por científicos de todo el mundo. La energía nuclear proviene de la fisión de los átomos, las subpartículas atómicas almacenadas una gran cantidad de energía que es liberada cuando esto ocurre. Ahora vamos a conocer algo llamado trabajo y potencia. El trabajo es el esfuerzo físico mental para desarrollar una actividad. Se define así. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. La unidad de trabajo es el joule. Potencia. La potencia se define como la cantidad de trabajo que realiza un cuerpo en un intervalo de tiempo. Las unidades de potencia son el vatio o watt. La física también proporciona una base para comprender cómo se da la potencia en el cuerpo humano. Para esto es importante tener en cuenta que la energía producida por los procesos metabólicos provienen de los alimentos que consumimos. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos terminado nuestro tema sobre el movimiento, la fuerza y la energía. Ahora quiero que conozcas la actividad que vas a desarrollar. Primero, completarás los enunciados usando las palabras claves relacionadas con el movimiento. 2. Completarás con respuestas cortas según los datos de la tabla. 3. Observarás las imágenes y escribirás el tipo de fuerza que están actuando sobre los cuerpos en cada uno de los casos. 4. Describirás cuál es el efecto realizado en cada una de las imágenes. 5. Leerás las situaciones e indicarás si están relacionadas con los conceptos de fuerza y movimiento. 6. Desarrollarás los ejercicios A y B con base en la información y ejemplos de recuadro. 7. Indicarás en cada situación presentada las leyes de Newton aplicadas. 8. Relacionarás la definición de la columna A con los términos de la columna B. 9. Resolverás los puntos 1, 2 y 3 del taller número 2 de la unidad número 3 del módulo Prepárate para el saber. 10. Establecerás qué tipo de energía se genera en cada imagen presentada. 11. Responderás falso y verdadero a las siguientes frases y justificarás tu respuesta. No olvides que la actividad será evaluada teniendo en cuenta los aspectos de la rúbrica de evaluación como presentación del trabajo, interacción del estudiante con el docente, el indicador saber, el indicador hacer y el indicador ser. La fecha límite para la entrega de la actividad número 9 es el día 14 de octubre de 2020 a través de la plataforma SM. Bueno, espero que hayan aprendido mucho de este video tutorial. Nos vemos pronto. Gracias.